Buen día, voy a presentar una clase llamada diseño experimental. Por primera parte, vamos a ver qué es primero diseño experimental. El diseño experimental es una técnica estadística. Esta consiste en manipular intencionalmente la variable independiente de un modelo para observar y medir sus efectos en la variable dependiente. Este busca determinar el impacto de una variable como consecuencia de modificar otra variable. Esto dentro de un proceso o estudio estadístico. Este tipo de método se caracteriza por ser cuantitativo, es decir, se utilizan las matemáticas para medir los cambios observados en la variable dependiente. Hay que recordar que dentro de un estudio o modelo estadístico, la variable dependiente es aquella que es explicada por otras variables, que son las independientes. Otro punto para recalcar es que la manipulación que se hace en el diseño experimental tiene un fundamento teórico a partir del cual se busca llegar a conclusiones. La importancia del diseño experimental. Esta técnica fue, fue tomada en los años 80. Esta se le da una aplicación estadística de los proyectos de Seis Sigma, buscando el famoso número de 3 y 4 de defectos por millón de unidades producidas. El diseño busca entonces, a través de una serie de herramientas estadísticas aplicadas, metodizar los ensayos de prueba y error para encontrar la mejor combinación de variables que optimice una variable de respuesta en unas circunstancias determinadas. La clasificación de los diseños experimentales consiste en dos, que son completamente aleatorizado o diseño en bloques completos aleatorizado. El primero es el diseño más simple y sencillo de realizar, en el cual los tratamientos se eligen al azar entre las unidades experimentales o viceversa. Este diseño tiene una amplia aplicación cuando las unidades experimentales son muy homogéneas. El segundo, al estudiar la influencia de un factor sobre una variable cuantitativa, es frecuente que aparezcan otras variables o factores que también influyen y que deben ser controladas. A estas variables se les denomina variables bloque y que se caracterizan por que no son motivo de estudio, sino que aparecen de forma natural y obligada en el mismo, que se asume y que no tienen interacción con el factor en estudio. Los supuestos estadísticos en las pruebas experimentales son 5: la aditividad, linealidad, normalidad, independencia y varianzas homogéneas. La aditividad son los factores o componentes del modelo estadístico que son aditivos, es decir, que la variable es la suma de los efectos del modelo estadístico. Linealidad: la relación existente entre los factores o componentes del método estadístico es el tipo lineal. Normalidad: los cuales el resultado del experimento provienen de una distribución de probabilidad normal o con media y varianza. La independencia: los valores observados de un experimento son independientes entre sí. Las varianzas homogéneas son las diversas poblaciones generadas por la aplicación de dos o más tratamientos que tienen varianzas homogéneas. Desde luego, aquí les presento la tabla NOVA para diseño completamente aleatorizado. Aquí vemos los tratamientos, error y totales, la suma de los cuadrados de cada uno y los grados de libertad y los cuadrados medios, así como la F calculada. Los tamaños de muestra iguales aquí son para calcular cada uno de ellos, por ejemplo, si la muestra es igual o si es diferente. Y para calcular las hipótesis.
¿Qué es la prueba de Duncan? Este es el test de Duncan, que es un test de comparaciones múltiples. Este permite comparar las medias de los niveles de un factor después de haber realizado la hipótesis nula de igualdad de medias mediante la técnica ANOVA. Todos los tests de comparaciones múltiples son tests que tratan de perfilar, tratan de especificar, tratan de concretar una hipótesis alternativa genérica como la de cualquiera de los tests ANOVA. Este trabaja con un umbral cambiante, un umbral que dependerá de un número de medias implicadas en la comparación. Para saber el número de medias implicadas en la comparación, se ordenan las medias muestrales de menor a mayor y así al hacer una comparación entre dos medias, y así sabremos además de las dos medias comparadas cuántas medias quedan dentro. Este número de medias implicadas en cualquier comparación de medias es el parámetro P de este umbral. Y pues aquí vemos los parámetros de cada uno y aquí eso es para calcular el valor de tabla de Duncan. Mi problema es que se determinó que se presentó mayor contagio de personas por COVID con la apertura global y sistemática de varios sectores de la economía que cuando se estuvo en cuarentena obligatoria. Primero, se sugiere que las prácticas nacionales en su batalla contra COVID dependen del cambio y del contexto, que no existe una única solución para todos. El procedimiento para realizar el método de Duncan, primeramente, se verifican que el análisis de varianza en la interacción sea significativo. Se analiza a un nivel cualquiera de los dos factores, se calculan las medias, elaboramos un cuadro de rangos múltiples en forma ascendente y descendente. Planteamos la hipótesis de decisión y calculamos los comparadores de Duncan. Comparamos las diferencias de medias de los niveles con el valor del comparador de Duncan respectivamente. Bueno, aquí yo les hice un ejemplo puse los primeros 5 países que fueron con mayor contagio. Aquí los puse, son los 5 países y pues ya sea contagiados, fallecidos o caso por millón. Primeramente en el caso de Duncan se calculan las medias, pues como ya sabemos es el promedio de cada una. Después de eso se ordenan de forma ascendente, las ordenamos cada una de mayor a menor. Después de eso calculamos los cuadrados de rangos múltiples, que primero ponemos el de mayor a menor y de menor a mayor. Y lo restamos cada uno. Por ejemplo, aquí resté si 176.33 menos 105.66. Y así sucesivamente con los demás datos que nos vienen. Después de eso, una vez ya calculada la tabla de ANOVA, que está de este lado, bueno, aquí pues yo ya hice los cálculos de cada uno de los tratamientos, las sumatorias de los tratamientos y de los errores. Obtuve como F 0.15, que viene siendo menor al estadístico de 0.5. Y vamos a tomar este rango de error, que viene siendo 15.103. Después volvemos a el Excel. Una vez tomado este dato, lo dividimos entre 25, que viene siendo el número de datos. Lo pongo en la raíz de CME entre N. Y esto fue el resultado. Después de esto, hacemos el comparador Duncan. Ponemos las medias. Por ejemplo, aquí viene siendo 2, 3 y 4, que esto lo saqué de la tabla.
Aquí está la tabla. Ya nada más me chequé qué tipo de dato necesito para ponerlo en la tabla. Una vez ya puesto los datos de cada uno, se calcula el SY que viene siendo más esto, lo ponemos en todo. Los 5, pues como son 5, perdón, aquí me equivoqué y puse 5 en vez de 4. Ignorémoslo. Y esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad que se tuvo, que sacamos de Duncan. Después de esto, comparamos las diferencias del cuadro de rangos múltiples. Por ejemplo, aquí tengo el 105 o así sucesivamente todos los datos. Y esto viene siendo esto, los resultados que tuve del comparador Duncan. Pues como vemos hay una diferencia en cada una. Este, Cada una de las medias se va comparando con el rango múltiple que sacamos de la tabla de la izquierda de esta. Se observa que en varias ocasiones se tienen diferencias. De esta manera se rechaza la hipótesis, es decir, que para al menos uno de los promedios es diferente de los demás. Y pues este sería mi ejemplo. Espero y haya quedado un poquito claro porque pues me faltó un poquito para entenderle. Buenas noches.